Hola, hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Seguimos con las actividades de esta semana. Yo sé que estamos con ganas de seguir aprendiendo. Bien, recuerda que estamos en la actividad número 2. Nos informamos en fuentes confiables. Y dentro de ello, el día de hoy vamos a realizar la actividad. Leemos textos sobre medicina ancestral en fuentes confiables. Esto es en el área de comunicación. Y para ti, querido estudiante del quinto siglo de educación primaria. Así es, querido estudiante, y dentro del propósito del día de hoy, pues bien, vas a identificar y analizar información en fuentes confiables sobre las plantas medicinales y sus aportes a la ciencia para el cuidado de la salud. Dentro de ello, hay acciones a lograr para lograr dicho propósito. Pues bien, vas a identificar y analizar información explícita e implícita en fuentes confiables sobre las plantas medicinales. Así también vas a emplear la técnica del subrayado o realizar anotaciones de fuentes confiables sobre las plantas medicinales. Y por último, vamos a seleccionar datos específicos de las distintas partes del texto para elaborar un organizador visual a partir de las ideas principales del texto. Estas acciones son también parte de la evaluación. Bien, ahora sí, querido estudiante, acompáñame el día de hoy. Ahora, ¿qué evidencias vamos a presentar? Pues bien, el día de hoy, el producto final, esta evidencia que vas a enviar a tu profesora o profesor, es un organizador visual. Esto a partir de las ideas principales identificadas en el texto y además sustentadas en fuentes confiables. Ahora, querido estudiante, vamos a empezar. Sé que lo harás muy bien. Antes de leer, ten presente los siguientes pasos. Lee el título y los subtítulos del texto. ¿Cuáles son? Plantas medicinales, ercampuri, achiote, muña, que son plantas medicinales que ya seguro habrás escuchado. Es más, de repente alguna de esas plantas medicinales han usado en casa como parte de las prácticas ancestrales para el cuidado de la salud. Ahora vamos a responder de forma oral y compartiendo con la familia. ¿Qué conoces sobre el uso de estas plantas? Te presente también sobre la actividad anterior en la cual realizamos los diálogos y textos correspondientes al uso de estas plantas medicinales. Ahora, y responde también, ¿para qué crees que es importante esta información? Sabemos que la importancia es justamente para el cuidado de la salud a través de la preparación de estas plantas medicinales. Ahora, ¿has leído algún texto similar? ¿En qué ocasión y para qué? Y por último, ¿qué información crees tú que encontrarás en el texto que vas a leer? Dándote todos estos indicios, nos estamos entonces suponiendo que vamos a tener una lectura correspondiente al uso de las plantas medicinales en el cuidado de la salud. Pues bien, ahora, querido estudiante, acompáñame a la lectura del texto siguiente. Pues bien, te presento lo siguiente. Lee cada parte del texto. Detente en las palabras que no entiendas y, de ser necesario, relee el párrafo completo. Esto te ayudará a comprender el significado de algunas palabras nuevas para ti.
Así comprenderás mejor el texto. Además, puedes usar el diccionario de tu tableta o de tu celular para conocer el significado de aquellas palabras que no entiendas. Así también puedes subrayar o realizar anotaciones al costado del texto en tu cuaderno o en hoja de reuso, y anota también la información que consideres importante. Pues bien, ahora sí, querido estudiante, acompáñame en la lectura de hoy. Plantas medicinales. La flora peruana está conformada por 25.000 especies y un tercio son endémicas. Debido a los diversos nichos ecológicos que presenta, es el quinto país en el mundo en número de especies y uno de los primeros en número de especies de plantas con propiedades conocidas y utilizadas por la población. Una gran parte de estas plantas se encuentra en la Amazonía u Oriente peruano. Algunas de ellas ni siquiera han sido determinadas botánicamente hasta el momento. Un aspecto importante es el uso medicinal, alimenticio y ritual que hace la población peruana de muchas de estas especies vegetales. Aproximadamente 5.000 plantas han sido identificadas botánicamente. La mayor parte son nativas de nuestro país, unas 4.400, y unas 600 especies son introducidas. Igualmente, la mayoría de las especies nativas utilizadas son silvestres y cerca de 2.000 son cultivadas. En la medicina tradicional, las plantas medicinales han cumplido un rol fundamental como medio para curar enfermedades en las personas. Actualmente, las comunidades, especialmente rurales, las utilizan, acumulando prácticas ancestrales de selección, manejo y conservación de conocimientos que han transmitido de una generación a otra. Esta información ha sido importante para el descubrimiento de diferentes medicamentos que hoy utilizamos elaborados a base de plantas. Pues bien, queridos estudiantes, de este texto, ¿qué ideas importantes tienes tú en cuenta? Por ejemplo, con la lectura sabemos que Perú es el quinto país en el mundo en tener este número de especies y uno de los primeros en número de especies de plantas con propiedades conocidas y utilizadas por la población. Así también se tiene dentro del texto esta parte muy importante. Una gran parte de estas plantas se encuentran en la Amazonía u Oriente peruano. También del texto sacamos esta idea importante: las plantas medicinales han cumplido un rol fundamental como medio para curar enfermedades en las personas. Y por último, querido estudiante, esta información ha servido para el descubrimiento de diferentes medicamentos. Mire qué tan importante es el uso y conocimiento de las plantas medicinales en el cuidado de la salud. A continuación, hablaremos de algunas plantas medicinales. Pues bien, te presento la muña. Te recomiendo y te sugiero poner en pausa el video y leer en compañía de algún familiar para que también puedas compartir estos usos tradicionales con respecto a esta planta medicinal. Ten presente que la muña ha sido descubierta por el doctor Mario Carguapó Mayance, que es un peruano que descubrió que la muña es una planta que combate la gastritis ocasionada por esta bacteria llamada Helicobacter
pylori. La gastritis, bueno, es ocasionada por un desorden alimenticio, pero también por una bacteria. Entonces, es a través de análisis que los doctores determinan de dónde proviene esta gastritis, si es por un desorden alimenticio o si es por una bacteria. La muña, pues, es una planta medicinal que combate a esta bacteria. Mire qué tan importante es consumir y conocer el uso de esta planta medicinal. Pues bien, ahora procede a leer y yo sé que te va a servir bastante justamente para el cuidado de la salud. Así también te presento la planta medicinal Ercampuri. Pues bien, también es una planta, es una hierba de origen peruano, muy utilizada por los fitoterapeutas. Dentro de sus propiedades encontramos que es un regulador del metabolismo de las grasas y sobre todo se indica en pacientes con colesterol. Pues bien, querido estudiante, ahí tienes el nombre científico, la parte principal que se utiliza de dicha planta medicinal y los usos tradicionales. Y por último, querido estudiante, tenemos el achiote. Esta planta medicinal que sirve bastante para impedir la formación de ampollas y llagas. Así también es principalmente usado por los curanderos como un antídoto para las mordeduras de serpientes. Entonces es también un antiinflamatorio de las vías urinarias, especialmente combate la prostatitis. Pues bien, querido estudiante, tienes 3 plantas medicinales a conocer, así que te invito a dar lectura. Muy bien, queridos estudiantes, ahora y después de la lectura, revisa las respuestas que propusiste antes de la lectura y vas a hacer una comparación. ¿De qué manera cambiaron tus respuestas? Completa el siguiente organizador visual. Ten en cuenta lo que has leído. Tenemos este organizador visual y te sugiero que lo copies o transcribas en tu cuaderno, así como las preguntas. En el mundo, ¿qué puesto ocupa el Perú en número de especies? ¿Dónde se encuentra una gran parte de las plantas medicinales del Perú? Cerca de 2000 plantas son cultivadas aproximadamente. ¿Cuántas son silvestres? ¿Cuáles son los usos que les dan a las plantas nativas? La información acumulada de las prácticas ancestrales, ¿para qué ha sido importante? Y por último, ¿a qué hace referencia la frase acumulando prácticas ancestrales? Querido estudiante, en cada una de estas preguntas vas a buscar sus respuestas en el texto. Un ejemplo. Bien, en la primera pregunta, en donde señala ¿qué puesto ocupa el Perú el número de especies? Bien, en el mundo, nuestro país es el 5º país del mundo en cuanto a la diversidad de especies. Es más, está conformada por 25.000 especies y un tercio de ellas son endémicas. Así, de esta manera, vas a ir buscando la respuesta en cada una de estas preguntas con respecto al texto que has leído y va respondiendo cada una de ellas. Ahora responde, en tu cuaderno o en hojas de reuso. ¿Por qué se las llama plantas endémicas? Según el texto, ¿qué significa que las plantas sean identificadas botánicamente? Según el texto,
¿Qué significa que la mayoría de las especies nativas utilizadas son silvestres? Recuerda lo siguiente, es importante asegurar que hemos comprendido el texto en general para luego identificar aquella información que nos interesa y que responde a nuestros propósitos. Para hallar información de tu interés, primero identifica de qué trata cada parte del texto y céntrate en aquellos subtemas relacionados con el contenido que buscas. Cada vez que leas un texto debes preguntarte, ¿para qué lo leo? ¿La información me es útil? ¿Es un texto confiable? Y así también te sugiero que a toda esta información puedas buscar por ti mismo en fuentes confiables, ya sea a través del diálogo familiar, a través de libros o también a través de la web, siempre y cuando tengas presente que deben ser páginas obviamente formales y, una vez más, confiables. Muy bien, querido estudiante, después de haber dado lectura y de conocer algunas plantas medicinales, sobre todo el uso de estas con respecto al cuidado de la salud, ahora evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta los siguientes criterios. Pues bien, estos criterios se te presentaron al principio de la actividad del día de hoy. Por ello, tenlos presente en toda la actividad, ya que con ello vamos a evaluar tus avances. Así también tú vas a realizar tu propia autoevaluación. Ten presente de que si necesitas ayuda o necesitas mejorar, estamos ahí los docentes para darte el acompañamiento y soporte necesario. Bien, listo, queridos estudiantes. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Ten presente que el uso de las plantas medicinales ya es una práctica ancestral y en la actualidad, a través de las diversas investigaciones, se han creado medicamentos en base a dicho uso. Entonces, querido estudiante, a conocer más sobre ellos. También te presente que puedes buscar mayor información con respecto a sus usos. Bien, listo, queridos estudiantes, no te olvides visitar nuestro sitio web, danos un like, suscribirte y eso sí, dale ese clic a la campanita para que sepas cuando subimos a un video, sobre todo de Aprendo en Casa. Pues bien, conmigo será hasta otra actividad. Nos vemos, cuídate mucho, chao.